Casi las 7:30 de la mañana y como todos los días viernes, saben ustedes que vamos a tener esta hermosa columna Tiza de Colores con la seño Claudia Suárez. Buen día nuevamente, ¿cómo estás, Buenos Claudia? días, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá vamos a poner hoy en la mesa un tema que están atravesando muchos colegios, muchos estudiantes y docentes, y es un problema que tiene como raíz un grave problema estructural, ¿sí? Que tiene que ver con infraestructura escolar. También vamos a plantear la necesidad de pensar algo que nos permita salir de esas dificultades, esos problemas, y garantizar la calidad de vida de los docentes y garantizar también, por ende, la calidad educativa. Y estamos hablando específicamente de un caso concreto, pero que se suma a un montón de otras escuelas que están en la misma situación. Y estamos hablando del Colegio Nacional número 2, que viene reclamando todos los sábados docentes y padres y estudiantes la recuperación de este edificio que está en reconstrucción. Recordemos un poquito lo que pasó con este colegio. Es un colegio que tenía mucho deterioro edilicio, es más, estaba en riesgo la vida de estudiantes y de los docentes. Entonces entra en un proyecto para reconstruir la escuela. Desde el 2018 hasta hoy no tienen respuesta en cuanto a la devolución de este, ¿sí? Vienen pateando la pelota mes a mes, iba a ser en octubre y bueno, ahora parece que va a ser en noviembre. Entonces vemos que la manera en que se maneja el gobierno, el Ministerio de Educación con respecto a esto, bueno, es un común, ¿sí? Porque este colegio se suma a muchas otras instituciones, otros colegios que también están en la misma situación. Bueno, recordemos el caso actual, que una vez que se planteó el tema de la presencialidad plena, bueno, salieron los estudiantes a reclamar las condiciones en las que estaba la ENEP 1, ¿sí? Y todos los años vivimos la misma situación. Esta cuestión nunca se resuelve en profundidad, como decíamos, nunca se va al fondo de los problemas, por eso pasan las cosas que están pasando. Ya en el 2019, en febrero del 2019, según reportes de oficialistas, determinaron que un 60% de las escuelas tenían deficiencia, ¿sí? Hablemos de problemas de humedad, techos que se filtran, bueno, y un montón de cuestiones, los baños, electricidad, agua. Y este 60% representa 700 escuelas en la provincia, un número bastante importante. Bueno, nombremos algunas. Bueno, ya nombramos la ENEC, ya nombramos, también está incluido esto el Nacional 2, la Escuela Santa Rosa, también recordarán todo lo que pasaron los docentes y los estudiantes, sobre todo, las familias. Bueno, las escuelas del Carmen, muchas escuelas del interior también están en la misma situación. En Palpalá, en marzo también hubo reclamos por parte de la comunidad con respecto a la cantidad de problemas que tienen, sobre todo cuando llueve, se les inunda la escuela totalmente. Estas cuestiones, que ya en el 2019 el propio ministerio mostraba los números, ¿sí? Se había destinado 40 millones 40 millones para estas reparaciones. Si vos te pones a pensar, bueno, es un número bastante importante, pero claro, si vos haces la división con la cantidad de escuelas, con las 700 escuelas, en esas condiciones, te das cuenta que 57.000 para nada resuelve problemas profundos, estructurales. ¿Y qué tiene que ver? Porque vos ese importe lo vas a distribuir entre la compra de los materiales, entre el pago de mano de obra, ¿sí? Se supone que lo tienen que hacer. Claro. Y bueno, entonces te das cuenta que esos importes no son suficientes. Pero lo que más preocupa aquí es que esos proyectos y esos millones de los que hablamos, y hoy también vamos a ver que hay un PROMACE que también plantea 67 millones para destinados a mejorar supuestamente la calidad educativa a través de infraestructura escolar, vemos que también se hace en base a nada. ¿Y por qué decimos en base a nada? Porque no han hecho hasta ahora, el último censo fue en el 2014. Hasta ahora no tenemos un censo realizado sobre las condiciones en las que están las escuelas, o sea, un censo de infraestructura real, que sea hecho por
personal idóneo para saber cuál es la realidad. Vos, en base al conocimiento de la realidad, podés plantear un plan de obra que permita resolver esos problemas si políticamente tenés conciencia de que lo tenés que resolver. Ahora, Claudia, te pregunto, en algún momento, pregunto de nuevo porque desde 2014 a la fecha ya prácticamente son 7 años, ¿no? En algún momento, por ejemplo, alguna conducción del SEDEN hace algunos años atrás tenía por costumbre salir en el verano y hacer un relevamiento en base a la consulta a los propios directivos, cómo estaba, cuál era el estado de edilicio, de infraestructura y las necesidades y la carencia, obviamente, para después plantear en infraestructura el Ministerio de Educación. Esto se dejó de hacer, no se hace, por ejemplo, en nivel medio, nivel primario, no se hace más. En realidad, no sé si en base a ningún gremio podemos decir que están haciendo algo parecido. Justamente la idea es cuando uno va a paritarias, o sea, poner en la mesa todas estas cuestiones que tienen que ver con la calidad de trabajo, la calidad de vida del docente, ¿sí? Y sabemos que cuando vos pones en la mesa este tipo de discusiones y plantear, es decir, la exigencia de que el gobierno tiene que hacer estas cosas como un censo y plantear un plan de obra, lo tiene que hacer en base a las exigencias que el mismo gremio ponga en las paritarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos pones eso en la mesa y también tener en cuenta cuáles son tus derechos como cabeza, digamos, de un sindicato, tenés que plantear que esto que se pone en la mesa, perdón, disculpe, tiene que impactar fuertemente en la vida del docente y en la calidad educativa, ¿sí? Claro. No tenemos que quedarnos solamente en algunos derechos del docente, sino que esto tiene que impactar fuertemente en la calidad educativa y por ende poder salir de esta degradación educativa. Nosotros retomamos un poco los números que plantea el censo que se hizo en el 2014 y veíamos, por ejemplo, que muestra un problema crónico en las instituciones escolares, en los edificios escolares. Por ejemplo, bueno, Jujuy, sobre todo en el territorio en el que está, en el terreno que tiene, muestra que el 76% de las escuelas están en lugares sísmicos, ¿sí? Entonces, vos desde allí tenés que pensar que las estructuras de las escuelas tienen que ser estructuras sólidas, ¿sí? Que no se vayan a caer en cualquier momento ante un posible temblor, ¿sí? Vemos escuelas que también un 40% de las escuelas son de techo de chapa y sabemos que la provincia es una provincia donde hay una gran amplitud de temperatura y con todo lo que ello implica. Es más, solamente un 37%, 35,7% tienen gas. Entonces hay un resto que no tiene. Entonces el invierno no es igual para todos, claro, ¿sí? Sí. Exactamente, y más en la zona de altura, en la zona de la Puna, sabemos que esto impacta fuertemente, el tema del frío. Escuelas que, bueno, algo fundamental que es el agua potable. Bueno, hay un 15% que no puede acceder a agua de red pública, y bueno, y un montón de cuestiones que tienen que ver con estas condiciones. Entonces, estamos hablando ya en el 2014 de situaciones crónicas. En 1994, en un censo, determinó que casi un 40% de escuelas ya iban a cumplir 20 años y que necesitaban casi la mitad tener algún mantenimiento. Si nos proyectamos en el tiempo, ya van a cumplir dentro de poco las bodas de oro, como le está pasando justamente al Colegio Nacional número 2. Por eso se estaba cayendo a pedazos, necesitaba mantenimiento. Entonces, muchas de las escuelas están por cumplir 50 años y están en esas condiciones. Ya un tiempo atrás ya necesitaban mantenimiento. Y te imaginas en qué condiciones están. Y no lo podemos saber porque no se está haciendo realmente un relevamiento real, con personal idóneo, como decíamos, que permita poner en la mesa cuáles son los verdaderos problemas que tenemos a los que tenemos que apuntar y que tienen que ser respuestas concretas y contundentes. Y no son simplemente parches, porque si vos no conocés la realidad, esos millones no te van a servir para nada, ¿sí? Porque vas a hacer solamente mantenimientos básicos y que no vas a ir en profundidad. Y eso se va a ir agravando. Ahora, Claudia, te pregunto, en contrapartida de toda esta situación que ustedes plantean, ¿viene a aliviar en algo la situación
el anuncio de tantas escuelas que va a construir esta gestión? O sea, no sé si van a dar los tiempos. Los tiempos, los números, sobre todo, ¿sí? Claro, porque son 258 escuelas, dicen, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta los números, no sé si va a dar, y aparte si no se contemplan otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, los institutos de enseñanza superior no tienen edificio propio. De los 11 que hay en la provincia, solamente 3 tienen, y que son de alguna manera, o sea, si bien son subvencionados por el Estado, pero son de gestión privada, ¿sí? Pero con subvención del Estado. Claro. Sería el caso, por ejemplo, del el Populorum Progressio, número 7, el número 9 de San Pedro, y el número 11, que sería el Instituto Tupac, ¿sí? Claro, sí. Entonces son las únicas instituciones que tienen edificio propio. El resto comparte, y esta es una de las problemáticas también que vemos, que la mayoría de los establecimientos comparten con otras instituciones, primarias y secundarias y terciarias, ¿sí? Y entonces esto también, por ejemplo, a nivel primario no permite que haya una escuela con jornada completa, porque están limitados en el espacio, ¿sí? Y con todo lo que eso implica, por ejemplo, si tenés 2 instituciones que funcionan, el desgaste es el doble, ¿sí? Porque están yendo niños y jóvenes, o jóvenes y adultos, entonces ese desgaste se va produciendo en los edificios y después no se recupera nada, ¿sí? No se restablece o se mantiene los edificios lo mejor posible, ¿sí? Que garantice realmente la educación. Claro. La verdad que es interesante la propuesta, digamos, más que propuesta, el diagnóstico, ¿no?, que ustedes están haciendo. Ahora, porque a veces, muchas veces ha sucedido que hay una larga lista de enunciados, pero ustedes, a diferencia de otras situaciones, están planteando también una posible solución. Exactamente. Nosotros, bueno, te comento más o menos un poquito, no voy a profundizar porque se necesita más tiempo seguramente para esto. Nosotros, como corriente docente, estamos dentro de un frente que va a poner, que logramos justamente los avales para poner al servicio de los docentes una alternativa diferente, ¿sí? Formamos parte de una lista, la lista número 21, rojo-negro, que, bueno, que consideramos que estos aspectos que vamos a ir desarrollando en los distintos programas tiene que apuntar a mejorar la calidad de vida del docente y por ende la calidad educativa y por ende permitirnos salir de esta degradación, este camino que es necesario. Y con alternativas concretas. Nosotros consideramos desde la corriente que tiene que ser parte de una lucha política lograr mejorar la calidad educativa, de la calidad de vida del docente a través de esta cuestión, de infraestructura, exigiendo a los gobiernos justamente esto, ¿sí? Exigiendo financiamiento real para las escuelas, pero previo conocimiento de la realidad, que tiene que ver con esto, ¿sí? Vamos a volver a insistir en realizar un censo de infraestructura real, ¿sí? Y un plan de obra que permita salir de esa degradación en la que están los edificios y que no sean simplemente mantenimientos básicos y que no sean solamente parches, que es como se viene manejando hasta ahora, ¿sí? Que sea parte también del gremio en esta discusión, ¿sí? Que exija el relevamiento y también tenemos que poner en marcha la función que tienen los delegados en este sentido, ¿sí? Que tienen que ser los principales denunciadores de lo que está pasando en las escuelas. Nosotros conocemos la realidad de las escuelas porque los padres salen a las calles, los estudiantes salen con los bancos mostrando esa realidad, ¿sí? Y eso tendría que ser de otra manera. Tendría que el gremio mostrar: esto está pasando en las escuelas y exigimos mejoras, exigimos más presupuesto, exigimos que estos proyectos que tienen mucho de rimbombante y muchos millones realmente estén destinados a mejorar en este aspecto, ¿sí? Ya vimos que, bueno, no vimos todavía, pero sería bueno plantear el tema de transporte, plantear el tema de salarios específicamente docentes, para ver que todos estos elementos son problemas estructurales, ¿sí? Y que necesitamos unas políticas fuertes que nos permitan salir de esta situación en la que estamos. Porque hasta ahora son todos parches, son bonitos, son arreglos momentáneos. Es más, hay escuelas, y como no se muestra, digamos, hay escuelas que
hacen los arreglos, como los parches, digamos, con plata de la cooperadora, ¿sí? Hay cooperadoras que ya no dan para más, porque están sosteniendo hasta la impresión de las libretas. Entonces llega un momento que el gremio se tiene que hacer cargo y tiene que mostrarlo, ¿sí? Bien. Bueno, la verdad que queda, este digamos apenas es un panorama general, digamos, ¿no? Queda mucho por delante todavía porque hay que ir viendo región por región, carencia por carencia, cuáles son las necesidades, la demanda que tiene cada edificio, pero además paralelamente a esto también ir planteando una reforma pedagógica que a vista de todos. Bueno, ese es un tema específico que también lo vamos a poner en la mesa, que tiene que ver con los contenidos, ¿sí? Nosotros también desde la corriente planteamos la necesidad de unas paritarias de contenido para realmente salir de este problema que tenemos con respecto al tema de los aprendizajes, y vemos la calidad educativa que va en detrimento y que también es parte de toda esta degradación en la que estamos, ¿sí? Claro. Bueno, eso también es un tema muy importante lo que estás planteando, Sergio, y que también lo vamos a poner acá. Bueno, tenemos tiempo por delante, así que vamos a ir tema por tema, desgranando, invitando a la gente que participe, por supuesto, a los colegas también, si quieren en algún momento hacerse presentes, también con todo gusto lo vamos a recibir. Así que el próximo viernes estaremos ampliando mucho más este gran espectro que tiene la educación. Sí, o sea, los grandes problemas que hay necesitan desgranarse justamente, y esto es lo que no se está haciendo. Mirá los números que yo planteé hace rato, son números de un censo de un tiempo atrás. ¿Te imaginas cómo se fue agravando porque no se hizo absolutamente nada? ¿Sí? Entonces, seguramente si hacemos el censo hoy podemos encontrarnos con números bastante preocupantes, ¿sí? Esto que era crónico, bueno, seguramente la realidad nos va a pegar una cachetada y nos va a decir, bueno, tienen que reaccionar porque esto tiene que ver con la calidad educativa, sobre todo, ¿sí? O sea, pensar en esto que nosotros siempre decimos, o sea, y que los políticos se llenan la boca, que la educación es la base de todo y que tenemos que mejorar la calidad educativa para nuestros estudiantes, ¿sí? Y bueno, que no quede solamente en un discurso demagógico, sino que nos pongamos las pilas y trabajemos para mejorar justamente todo eso. Yo siempre digo, ¿no? Un comentario aparte, que el día que se haga cargo una administración y no diga la culpa es del otro, creo que van a comenzar los cambios, porque todos, absolutamente todos llegan con una idea fundacional. Hasta aquí se hizo todo mal, de aquí en adelante todo lo que hacemos van a ver cómo va a cambiar y nunca pasa nada. Es decir, se agrava más la situación. Gracias, Claudia. El viernes estaremos nuevamente. Gracias a vos, muchas gracias. Bueno, ahora, si les parece, a esta hora de la mañana, ¿qué hora es? 7:47, nos vamos a la pausa, ya volvemos.